Seguimos en nuestra serie de Marcos, viendo a Jesucristo como este rey soberano sobre toda la creación, pero a la vez como este siervo que también se entregó hasta lo sumo para cumplir con la voluntad del Padre, para venir en rescate de su iglesia, para mostrar también una humildad que ningún otro rey jamás ha mostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Y seguimos en el capítulo 4, un capítulo en donde Marco compila parábolas. Y hoy día terminamos con este capítulo en donde Marcos termina también con su compilación de parábolas y quedan las dos últimas, ¿ya? Pero antes de pasar al estudio del texto, quiero preguntarles si ustedes conocen a Wang Ximing, ¿no? Yo no sé chino, no sé si está bien pronunciado, pero no, no es el Guaximingo, es Wang Ximing. Wang Ximing fue un pastor chino que llegó a creer en el Señor gracias a las oleadas de misioneros que se fueron a China. Misioneras como Irene Hansen, que tuvo que salir arrancando de Chile el año 51 porque la querían matar bajo la falsa acusación de ser una espía, cuando todos sabían allí que ella era misionera y que de hecho ella era alguien que se dedicaba precisamente a cuidar mucho de la aldea en la que ella estaba y a predicar el Evangelio. A ella la empezaron a perseguir desde el año 49, cuando se produjo esta gran revolución de Mao en China. Y quisieron sacar a todos los extranjeros de China. Y quisieron sacar también toda aquella cultura que no era propia de China. Y entre eso quisieron sacar o eliminar el cristianismo en China. Y a nuestra hermana Irene, que no pude encontrar una foto de ella, me habría gustado traer una foto, pero no pude encontrarla. Desde el año 49 que comienza toda esta revolución, persecución, hasta el año 51 la hostigaron de parte del gobierno de manera constante. Y como no tenían realmente algo con qué acusarla de manera real, no había un cargo real sobre ella, empezaban a inventar situaciones para poder meterla en la cárcel y poder matarla, porque ella finalmente ante esta instigación o este hostigamiento que estaba sufriendo no renunció, sino que siguió llevando a cabo su labor desde el 49 hasta el 51 bajo persecución. Ella estuvo más de 25 años en China, pero estos dos últimos años fueron súper difíciles. Y finalmente cuando la logran llevar a juicio, pensando que iban ahora sí a tener razón para matarla y un testimonio que validara esto, el testigo clave cuando le toca pararse adelante dice: yo en verdad no puedo decir que ella es espía, yo lo que he visto es que ella es cristiana y he visto cómo ella también cuida de la gente en la aldea en la que está, cómo enseña la palabra y cómo incluso los recursos que ella tiene como misionera los dispone para el bienestar de otros. A última hora, ese testigo clave que el gobierno de China en ese momento pensó que le iba a dar el respaldo a ellos, le dio el respaldo a Irene. Así que no pudieron meterla presa. Pero ella se fue para su casa y al poco tiempo después, siendo las 3:30 de la mañana, le golpean la puerta, no de manera suave, tal SWAT en las películas, patada a la puerta, la echaron abajo, entraron y le dijeron: tienes 2 horas para arreglar tu maleta porque en 2 horas te vas de China. Mi abuela tenía un dicho: hombre precavido vale por 2. Irene era precavida. Mujer precavida vale por 2 en este caso. Tenía 2 maletas listas. Una llena de ropa de invierno, por si la deportaban a Siberia o la mandaban a cumplir su condena en Siberia. Y otra llena con cosas esenciales por si la metían en la cárcel. Así que a las 2 horas, cuando los guardias que se quedaron obviamente en el lugar la pescaron para llevársela, ella ya tenía su maleta lista. Y tuvo que salir de China por una falsa acusación. Porque a un dictador no le gustaba que se predicara el Evangelio. Dentro de esos que lograron escuchar el Evangelio por parte de estos misioneros en la China, Hudson Taylor, muy famoso, si usted quiere buscarlo después, Wang Ximing fue un chinito
que nació en el año 1907, escuchó el Evangelio, se convirtió, estudió, llegó a ser pastor, y cuando empieza toda esta persecución, a él no lo pueden deportar porque él es chino. Pero sí lo empiezan a acosar nuevamente y a hostigar de manera constante, intentando impedirle que llevara a cabo su labor de predicar el Evangelio, porque querían que él renunciara a su fe. Pero él no lo hizo, se mantuvo firme, se mantuvo constante, y a pesar de que una tras otra vez lo metían preso y lo torturaban metiéndolo a celdas pequeñas donde uno no cabe acostado por completo, celdas sin colchones, celdas con el piso de tierra o de cemento, celdas donde después no le permitían tener contacto con otros presos para que él tampoco recibiera apoyo moral, celdas donde o lo dejaban expuesto al calor constante del verano o al frío fuerte del invierno, él no negó su fe. Y cuando terminaban esos hostigamientos en donde nuevamente venían falsas acusaciones contra él y no lo lograban acusar, él salía libre y volvía a predicar el Evangelio y seguía llevando a cabo la labor para la cual Dios lo había apartado, que era ser pastor. Eso hasta que empezó una persecución cultural radical en China, en donde ya no solo era quitar a los extranjeros, sino que ahora era eliminar todo rastro o todo vestigio de cultura que no fuera propiamente china en ese país. Fue en ese momento que toman preso a Wang Ximing, lo llevan otra vez a juicio, lo mantienen ahí encarcelado por largo tiempo, y finalmente, ante esta insistencia de que él renuncie a su fe, de que deje de predicar el Evangelio, de que deje de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, él se niega. Y en el año 1973 es condenado a muerte. Él es uno de los mártires que existen hoy en China, de los que hicieron la resistencia contra un imperio, podemos decirlo, satánico. No quiero con esto, y ustedes saben que nunca es mi intención con esto, polarizarlos políticamente. No es mi intención decir que la derecha es mejor que la izquierda o que el comunismo es el anticristo. Ustedes saben que esa no es mi intención y nunca la ha sido. Yo solo traigo esto como dato histórico. Y si en otra ocasión traigo un dato de algún dictador de derecha, lo voy a hacer. Pero quiero que se fijen en esto. Pero mi intención con esto es mostrarles lo siguiente. Misioneros que fueron deportados, torturados, injustamente encarcelados, llevaron a cabo la labor de predicar el Evangelio y llevar el reino de Dios a lugares que eran tan complicados y tan distintos a su cultura como lo era China. Y en China esto dio fruto, pero pareciera que el ser humano siempre se va a oponer al Evangelio. ¿Qué hacer cuando el reino de Dios pareciera fracasar? ¿Qué hacer cuando el reino de Dios pareciera que no prospera, que no vale la pena, que finalmente es correr tras el viento, como diría el libro de Eclesiastés, y que en verdad no tiene un buen final o que finalmente no va a triunfar? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Gracias porque hoy día nos permites nuevamente, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Dios Santo, porque hablas nuevamente a nuestros corazones. Gracias, Dios mío, porque tu gracia, Señor, tu misericordia, tu compasión son una realidad hoy en nuestra vida. Gracias porque hoy día nos permite reunirnos como hijos tuyos, Señor, a escucharte a ti, Dios altísimo, soberano, Rey de todo, hablarnos de una manera tan tierna como lo hace un padre a sus hijos, mi Señor. Dios Santo, te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor, hoy a tener corazones humildes delante tuyo, a escuchar tu palabra con atención, a aceptar tu corrección y a ver también tu misericordia, Señor. Gracias por tu cuidado, Dios Santo, gracias por seguir cuidando de tu pueblo, gracias por seguir hablándonos, Dios mío. Y gracias, Dios Santo, porque en todo esto
vemos también tu mano paternal y misericordiosa en nuestras vidas. Dios santo, que tu nombre sea hoy glorificado, que yo sea un mero instrumento a través del cual tú seas exaltado y que tu palabra y tu evangelio sea aquí predicado. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos la oportunidad de estar aquí reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 4, del 26 al 34, las dos últimas parábolas que Marcos registra. Si nos ponemos a ver el capítulo 4 por completo, en estas parábolas que ha ido desarrollando Marcos o que compiló y puso en este orden, él también le da un orden progresivo a esto. Cuando él hablaba de la semilla que era plantada en la tierra y que habían diferentes semillas o diferentes terrenos en los cuales la semilla crecía, Marcos nos hablaba de cómo el reino de Dios se desarrolla en el corazón humano. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? La semana pasada que veíamos la lámpara que es puesta bajo una cubeta o bajo la cama, y cómo también el medir correctamente o el actuar correctamente con otros es una forma de manifestar el reino de Dios, es ahora Marcos mostrando un pasito más arriba y diciéndonos que el reino de Dios no solo es que la palabra dé frutos en tu corazón, sino que también es cómo nuestra vida refleja el reinado de Dios en este mundo. Y hablamos de que reino no es solamente el castillo, sino que reino es también cuando hay un pueblo dispuesto a reconocer a este rey soberano y se somete a ese rey y obedece a este rey y disfruta también de todas estas bendiciones que este rey trae, siempre con gratitud hacia el rey. Y nosotros somos ese pueblo y podríamos decir que el reino de Dios es una realidad, porque es una realidad espiritual, pero que se hace tangible o que se hace palpable por medio de los hijos de Dios. Y ahora en esta tercera perícopa, Marcos va a ir un paso más allá y nos va a mostrar el reino de Dios, el reinado de Dios en la historia mundial. ¿Pero por qué? Lo vamos a entender. Vamos a ver el texto de hoy. Jesús decía también, inicia Marcos ahora en el versículo 26, y aquí él marca un cambio. Anteriormente o en la semana pasada él nos decía, y Jesús les decía, y con ese les decía entendíamos que se estaba refiriendo a sus discípulos, fue una enseñanza que él les dio ahí, en la intimidad a sus discípulos. Pero Marcos ahora nos está mostrando una enseñanza que Jesús está haciendo abierta para todos. ¿Se acuerdan que él estaba en la playa? Estaba la barca ahí, estaban las multitudes sentadas. Jesús está haciendo esta parábola o esta enseñanza ahora para todos los que estaban ahí en la playa, sentados alrededor de él. Y en esta enseñanza abierta para todos, él dice, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. La Reina Valera dice, el reino de Dios es como cuando, ahí vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, es como cuando un hombre echa semilla. Y ese cuando ayuda mucho a comprender el texto. Porque lo que Jesús nos está mostrando aquí al inicio, cuando nos dice el reino de Dios es como, es que Él va a hacer una comparación. Pero nosotros por lo general cuando leemos las parábolas lo que hacemos es buscarle un significado a cada cosa e intentar armar un rompecabezas con cada una de estas cosas. Jesús con esta parábola, cuando Él nos dice es como, o la Reina Valera cuando dice es como cuando, lo que intenta mostrarnos es que no nos fijemos puntualmente en cada uno de los elementos, sino que nos fijemos en la historia por completo. Porque en el desarrollo de esta parábola está la esencia de lo que Él quiere enseñar, no en alguno de sus elementos de manera puntual. Y Él toma ahora un elemento que era muy común culturalmente en ese tiempo, que era echar semilla. No lean esto de manera individual, como que un hombre llegó y tiró, así como cuando uno escupe la pepita de la uva, ¿no es cierto?, o la pepita de la sandía. No es esa la idea de tirar una semilla. Echar semilla era el hecho de colgarse un morral, por lo general de cuero, con semillas al costado, y mientras uno iba caminando, iba con la mano echando semilla. Entonces aquí nos está mostrando Jesús no un acto puntual de una semilla que cae en la tierra, sino que nos está mostrando el acto de cuando alguien salía a trabajar al campo y esparcía la semilla en el campo. Dice el versículo 27, después de que ya el hombre echó la semilla en la tierra. Y se acuesta de noche y se levanta de día.
Aquí literalmente acuesta se refiere a duerme. El hombre salió, echó la semilla, después va para su casa, duerme en las noches, se levanta de día. Aquí la intención de Jesús es mostrarnos que el tiempo va pasando, que los días van pasando como si nada. Sigue su vida rutinaria. Nos dice primero noche y después día porque los judíos veían el calendario de manera lunar. Para ellos el día comenzaba cuando el sol se ocultaba y terminaba en el ocaso. Así que él nos está diciendo, los días pasan, el tiempo va pasando, el hombre siguió con su vida rutinaria, como decía Marcos. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. Nos está diciendo aquí que este hombre que echó la semilla no volvió a intervenir en el terreno. Que él simplemente cumplió con el hecho de esparcir la semilla. Pero que esta semilla, sin intervención de este hombre nuevamente, empieza a germinar, brota y crece. En ese tiempo no se entendía cómo este proceso se llevaba a cabo. Nosotros hoy día sí lo sabemos, pero recordemos que estamos en el siglo I. Entonces el hombre no tiene idea cómo esto se lleva a cabo. Él solo puede constatar de que después aparece un brotecito, el poroto que hacíamos en el colegio con el algodón. Y continúa el versículo 28. La tierra produce fruto por sí misma. Aquí Jesús tiene la intención de decirnos, no es el hombre el que causa que crezca o que brote y crezca la semilla. Es la tierra por sí misma la que lo hace. No es el hombre el que tiene que estar aquí pendiente de que esto llegue a suceder o él trabajando para que esto llegue a suceder. Esto pasa por sí solo. Y además este crecimiento, este brote y crecimiento, sigue las etapas normales. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Nos muestra que así como el hombre no sabe, no vuelve a intervenir, el agricultor tampoco tiene control sobre el proceso, ni interactúa en el proceso de esto. No es él quien hace germinar la semilla, ni quien guía el desarrollo de esta semilla. Esto se da de manera orgánica. Y continúa el versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. El tiempo va pasando, el agricultor no tiene control sobre este proceso, pero tampoco es él quien establece los tiempos para este proceso. Cuando el grano está maduro, entonces se mete la hoz. No es cuando el agricultor dice, ya, 3 meses, como esté nomás, lo cortamos. Aquí el sembrador no tiene control alguno. Él solo echó la semilla y después prácticamente desaparece de la parábola. Y el proceso se lleva a cabo de manera orgánica. Y además nos muestra que este proceso orgánico tiene también un momento final o un momento cúlmine. Cuando el fruto lo permite, es decir, cuando ya está maduro, se mete la hoz y llega el tiempo de la siega. Va a haber un proceso orgánico que va a tener un momento final o una conclusión. ¿Cuál es la idea de esta parábola? Tan breve y en sí tan sencilla como de explicar en cuanto a los elementos que tiene. Lo que Jesús quiere mostrarnos a través de esta enseñanza es que el crecimiento del reino de Dios, recordemos que ahora estamos hablando a nivel de la historia de la humanidad, no puede forzarse, no puede obligarse, y aunque nosotros desconozcamos cómo, el reino crece de modo ininterrumpido y confiable según el tiempo y la manera que Dios ha dispuesto, así como Dios dispuso que las plantas crecieran. Eso es lo que quiere transmitir esta parábola. Pero sigue Jesús con la enseñanza. También Jesús decía nuevamente, esta es una parábola abierta para todos los que estaban ahí reunidos. ¿A qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Nuevamente Jesús va a hacer una comparación. Él va a intentar mostrar una verdad profunda de algo desconocido por medio de algo sencillo que nosotros sí conozcamos. Versículo 31 dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra,
Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y ahí termina la parábola. Y de nuevo quedamos como ya, ¿y qué quiere decir Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Es como un grano de mostaza, nos dice. Y es como, ahí se las dejo. ¿Ah? Claro. El grano de mostaza no es en sí, literalmente hablando, la semilla más pequeña que existe en el mundo. ¿Ya? No hay que tomar la parábola de manera literal, es una parábola. Pero sí, en el tiempo del sembrar, era la semilla más pequeña que se sembraba. Era una semilla muy, muy ínfima. De hecho, pesa entre 700 miligramos a 1 gramo. La más cotota, 1 gramo. 1 gramo. Es una cuestión así, mínima, ínfima. Es como una semilla de mostaza, nos dice. Cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Y aquí la intención de Jesús es mostrarnos que esto que es lo que menos pesa, esto que tal vez para nuestros ojos puede ser despreciable, que puede ser menospreciable o sin valor alguno, ¿quién le va a poner precio a una semilla de mostaza con tan pequeño que es y tan poco que pesa? Que esto que para los ojos humanos puede ser sin valor, esto que para nosotros podría ser también, viéndolo como agricultores, de quien menos se esperaría, porque seamos sinceros, a simple vista, si te pasan así una semillita, ¿qué tamaño de planta esperas tú que crezca? Si es la semilla más pequeña, va a crecer el árbol más pequeño. Un arbusto. Un bonsái con suerte, si somos así como, ya, seamos bondadosos. De la semilla de mostaza va a crecer un bonsái. Y esa es toda la esperanza que le ponemos a esa semilla. Pero ahí es donde viene la parte que Jesús viene a resaltar. Sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. Después de sembrado, es decir, una vez que ya ha comenzado el proceso de esta semilla, que es tan pequeña y menospreciable, va a crecer como nadie lo habría esperado, como nadie se lo habría imaginado. Esta semilla crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. Viene aquí ahora, siendo tan ínfimo y menospreciable en un comienzo, a reemplazar aquello en lo que nosotros habríamos puesto nuestra esperanza o aquello a lo que nosotros le habíamos puesto todas las fichas en un primer comienzo. Si nos hubieran hecho apostar por cuál apuestas que va a ser más grande, obviamente habríamos escogido una hortaliza más grande o una semilla más grande, pero esta semilla tan pequeña, ínfima y menospreciable viene después a reemplazar todo el resto. Crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas. Y no solo eso, sigue creciendo y echa grandes ramas. Y ese crecer y echar grandes ramas viene entonces ahora a ser una forma en la que esta pequeña semilla viene a ser sorprendente. Una comparación entre cómo comenzó y entre cómo va el proceso. No, es algo que lógicamente no tendría sentido. Que a lo mejor no lo podríamos haber esperado. Pero el hecho de que eche grandes ramas, también quiere aquí Jesús resaltar que estas ramas no son piñufla, que es la palabra que aprendí aquí en Vida en Cristo y que grabé y me gustó. Piñufla, como que se explica por sí mismo la palabra. Sino que estas ramas, al ser grandes, son ramas fuertes. Esta semilla no solo crece en altura, sino que también se fortalece de una manera que alguien no habría esperado en un primer momento. Para que nos hagamos una idea, una semilla de mostaza, que yo les dije pesa máximo 1 gramo, puede crecer hasta alcanzar los 3 metros y más. ¿Y saben cuánto se demora en esto? Nosotros como chilenos pensamos que es como la araucaria. Va a estar ahí 300 años para que la cuestión crezca. 1 año. 1 año. Entre que tú la siembras y el arbusto ya está grande y con semillas además, pasa 1 año. Era un arbusto que uno plantaba precisamente para producir, porque tú sabías que iba a generar beneficios. Así que Jesús viene a mostrarnos este contraste impresionante. Algo que comienza de manera insignificante, tiene un final inimaginado. Y termina destacando por sobre todas las otras plantas que se pudieran haber cultivado alrededor.
Porque ¿qué otra planta hay que en un año crezca tanto? El zapallo, las malezas. Pero crece tanto y sus ramas son grandes, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Es decir, que este crecimiento tan robusto, fuerte, impresionante, termina siendo un beneficio no solo para la persona que lo plantó tal vez con la intención de cosecharlo, sino que termina siendo un beneficio también para el resto de las criaturas que estaban en el campo. Y termina siendo tan fuerte y tan grande que incluso las aves del cielo terminan escogiéndola como un lugar para hacer nidos. Entonces tenían que ser ramas que aguantaran peso. Si no se les caía el nido, se quebraban los huevitos, no tenía sentido. Pero además de eso, no solo hacían su nido ahí, sino que cuando hace calor, se refugian bajo su sombra. Así de grande es la semilla o el resultado de una semilla de mostaza tan piñufla. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Jesús a través de esta segunda parábola? La semilla de mostaza era la más pequeña que utilizaban los agricultores en esos días. Y por lo mismo, debido al inicio poco impresionante de esta semilla, Jesús ahora la compara con el reino de Dios. Y Él nos dice que este reino que tal vez partió de una manera tan poco impresionante, este reino tan piñufla, que algunos podrían sentirse tentados a subestimar en comparación con los grandes imperios del mundo, va a terminar siendo el más impresionante de todos los reinos que el ser humano llegue a conocer. Y este reino, así como la semilla de mostaza termina por reemplazar a las hortalizas, va a terminar por sustituir a todos los imperios que el ser humano ha logrado conocer. Y aquí Jesús utiliza las aves del cielo como ejemplo también. Esta era una frase típica de los rabinos para referirse en ese tiempo a las naciones gentiles, a los que no eran parte del pueblo judío. Lo que está mostrando Jesús es que este reino va a crecer tanto, va a ser tan fuerte, tan grande, que incluso aquellos que no son parte del pueblo de Dios van a encontrar beneficios también en el crecimiento del reino de Dios. Pero recordemos esto, Jesús ahora está hablando parábolas en cuanto al reino de Dios en su desarrollo en la historia. No nos está todavía mostrando de cómo va a ser el cielo, sino que nos está mostrando cómo va a ser la historia humana ahora. Y termina esta perícopa con 2 versículos que Marcos utiliza para cerrar su compilación de perícopas, su compilación de parábolas. Con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba la parábola según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus discípulos. Jesús hablaba en parábolas siempre que tenía que hacer una enseñanza del reino de Dios o siempre que tenía que hacer una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque muchas de sus enseñanzas fueron controversiales, porque denunciaban la hipocresía y los motivos impuros del corazón humano, porque denunciaban la hipocresía de la religión que nosotros creamos. Y obviamente esto iba a terminar siendo aberrante, o le iba a terminar resultando aberrante a los oídos de los líderes religiosos de ese tiempo. Si Jesús hubiera hablado directamente, su ministerio público se habría visto estorbado o interrumpido antes de tiempo. Él tenía que enseñar a través de parábolas para que los que fueran discípulos de él pudieran también entenderlo sin que los que no son parte de su pueblo lo entiendan, para que no estorben o interrumpan su ministerio. Pero es bonito el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Jesús no habló en parábolas para confundir, no era la intención de él, sino en lo que él quería a través de estas parábolas, de estas enseñanzas espirituales profundas. Él buscaba despertar e instruir el corazón de los que sinceramente lo buscaban, a pesar de la oposición que Jesús estaba viviendo en ese momento. Él podría haber renunciado a decir, no me voy a exponer más a que me tomen preso. No voy a seguir con mi ministerio. Voy a dejarlo hasta acá. Total, yo sé que Dios es soberano y Él va a hacer que su plan se cumpla de alguna manera. Pero Él tenía una misión que cumplir. Y Él buscó entonces una forma en la que seguir llevándola a cabo, a pesar de que su vida estaba en riesgo. No renunció. Y además con estas pequeñas parábolas, que nos damos cuenta son súper cortitas, 2 versículos cada una, son fáciles de memorizar además. Jesús grababa en los corazones de sus discípulos verdades eternas y profundas que ellos podían atesorar
y a las cuales podían acudir por el resto de sus vidas. Estas enseñanzas, por sencillas que parezcan hoy día, eran de verdad tesoros para el corazón de los discípulos. Por eso es que Marcos las registra. En el año 70, después de 40 años de la muerte de Jesús, todavía los discípulos se acordaban de esto. ¿Cómo podemos aplicar lo que estas parábolas nos enseñan? La intención de Jesús con esto es alentar a los discípulos, precisamente, a no renunciar a la labor que tienen. Hoy día tenemos por título para el sermón, alentados por Dios, porque cuando Jesús enseña estas parábolas es precisamente Dios hablando a su pueblo, en ese momento a sus discípulos, de manera personal e íntima, para que ellos logren encontrar esperanza y ánimo en medio de la labor difícil que a ellos también les va a tocar llevar a cabo siendo apóstoles. La primera parábola de la semilla que crece porque el hombre la echa en la tierra nos muestra el inicio y el final histórico del reino de Dios. Nos muestra cómo esto tan menospreciable o tan cotidiano, tan sin sentido o sin valor, nada espectacular que es salir a tirar semillas al campo, va a terminar siendo en la historia humana el evento más relevante que pueda el ser humano llegar a presenciar. Y en esto pongámonos en el lugar de los receptores originales, de aquellos hermanos nuestros que en el año 70 estaban siendo perseguidos, de aquellos que hemos visto que estaban siendo rechazados por sus familias porque se avergonzaban de ellos, de aquellos que vimos que socialmente ahora eran rechazados, eran parias, de aquellos a los cuales ya no se les permitía comprar, aquellos a los que se les negaba la ayuda, aquellos a los que eran vistos como despreciables porque no compartían la religión en el imperio, aquellos que eran tomados presos, que eran torturados, como lo fue Pablo, de aquellos que eran llevados a muerte, en algunos casos crucificados, como le tocó a Pedro, aunque invertido, aquellos que eran tomados para el deleite de bestias, como veíamos la semana pasada, que no quiero repetir eso, aquellos que eran tomados presos y considerados simplemente como un motivo de burla o de entretenimiento para el corazón de gente que deleitábase en ver bestias devorando personas, porque el valor del ser humano no valía nada. Imagínense cómo se sentían esos discípulos, esos hermanos nuestros, que no sabían si seguir mostrando o no el Evangelio, o si no sabían si reflejar o no el reino de Dios, como lo veíamos la semana pasada, porque tenían temor a ser perseguidos o a ser encarcelados. Imagínense cómo se sentían ellos cuando eran un grupito así chiquitito, cuando eran un puñado de cristianos que se reunían a orar, a estudiar la Escritura, y que cuando ellos salían de ese lugar en donde se reunían, lo único que veían era centuriones romanos por montón, violencia por montón, opresión por montón, injusticia por montón, y todo esto de la mano de un imperio que se había construido en base a estas injusticias. ¿Creen ustedes que ellos iban a tener alguna esperanza? ¿Creen ustedes que ellos iban a llevar a cabo su vida de creyentes o de discípulos de manera fácil, sin dudar si esto de verdad iba a triunfar? Obviamente que no, esto les iba a pesar en su corazón y iba a ser una lucha para ellos. Ellos probablemente también tenían el temor de que los cristianos no lograrían salir adelante, de que probablemente los tomaran a todos presos, los mataran a todos, de que la fe en Cristo se iba a terminar extinguiendo y de que el reino de Dios finalmente no iba a prevalecer frente a la amenaza colosal del imperio romano de ese tiempo. Para ellos también escribe Marcos, precisamente para darles aliento. Lo que Marcos les enseña a nuestros hermanos del año 70 es que ellos que habían podido ver, tal vez no de manera presencial, la revelación del reino de Dios en Cristo Jesús, pero sí que habían podido dar a conocer de esto y habían podido creer en este Señor y Salvador, no debían dejarse llevar por lo insignificante que pudiera parecer su fe, ni tampoco debían impacientarse porque las cosas parecían no ir bien, porque finalmente la parábola inicial lo que nos muestra es que el sembrador no tiene pito que tocar en buen chileno. Él simplemente echó la semilla y el fruto crece por sí mismo.
y crece hasta el momento en que tiene que crecer y cumple con el propósito para el cual fue sembrado, porque termina dando espiga con grano, y esa espiga con grano después llega el tiempo de la siega. Entonces el periodo de crecimiento de este reino de Dios tiene un propósito claro y tiene también un tiempo definido, pero ese tiempo que está ahora en crecimiento no depende de nosotros. No tenemos nosotros el control. No lo encauzamos nosotros, no lo causamos nosotros, no mandamos nosotros los tiempos. Y aunque no lo entendamos como el sembrador no entendía cómo crecía la semilla, podemos descansar en que Dios es quien gobierna ese proceso, así como Dios es quien gobierna el proceso del brote y crecimiento de una semilla. Marcos viene aquí a escribirle a nuestros hermanos para alentarlos, para llevarles, a pesar de todo lo desalentador que pudiese ser la realidad en la que estaban viviendo, a pesar de todo lo terrible que ellos podían ver que estaban haciéndole a los hermanos de ellos que estaban siendo capturados, a que en ese momento no se dejaran llevar por lo que ellos podían pensar, por lo que sus ojos podían ver, por lo que sus oídos podían oír, por lo que su corazón podía estar sintiendo, sino que en todo esto ellos descansaran en que Dios cumplirá su propósito, que Él finalmente va a revelar su gloria y majestad y que su reino va a ser evidente para toda la humanidad. ¿Qué te está estorbando hoy? ¿Qué cosa tal vez de tu vida cotidiana te está impidiendo continuar con la labor que Dios te ha mandado? ¿Qué cosa hoy día tal vez te lleva a pensar que el reino de Dios no es una realidad? ¿Qué cosa te lleva hoy día a pensar que tal vez no vale la pena seguir con esto? Porque no veo frutos. ¿Qué es lo que hoy día está allí luchando en tu corazón para que puedas de verdad confiar y descansar en Dios? En vivir tu fe, en vivir aquel reinado de Dios en tu corazón de una manera tranquila y confiable. ¿Con qué estás luchando hoy día en tu corazón ante esto? ¿Qué son aquellas cosas que tal vez te gustaría tener el control, que te gustaría tal vez poder encauzar de otra manera? Y que si estuviera a tu alcance, lo modificarías precisamente para hacer que tu vida fuera mejor. Nosotros no tenemos el control de la historia. Y gracias a Dios que no tenemos el control de la historia. Pero tenemos algo que para nosotros como criaturas es mucho mejor que tener el control. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso que cumple sus propósitos y que Él hoy día nos dice: el reino de Dios ya es una realidad. Y a pesar de que no entiendas cómo crece, a pesar de que no seas parte tal vez del crecimiento de esto, porque no te ves alguien que está interactuando con esto, a pesar de que en tu cabeza tal vez no controles tú los tiempos o creas que el tiempo como que ya pasó mucho, no te creas esas cosas, porque el reino de Dios ya es una realidad, y es una realidad que Dios sostiene, y el reino de Dios sigue creciendo, porque Dios así lo ha establecido, y Él va a cumplir su propósito. Soltemos el control, hermanos. Soltemos la ansiedad. Dejémosle eso al Señor. Y nosotros dejémonos ser alentados por Él. Descansa en Dios. El reino de Dios ya es una realidad. Dios está guiando todo este proceso. Y Él se va a encargar de que esto llegue a cumplir su propósito. Esa semilla va a llegar a ser esa espiga llena de grano, porque Dios así lo ha prometido. Por insignificante que haya sido el comienzo del reino de Dios a los ojos humanos, finalmente este reino va a llegar a su plenitud, aun cuando no causemos su crecimiento nosotros, aun cuando no sepamos cómo crece, aun cuando no podamos controlar el proceso, ni seamos nosotros los que establezcamos el tiempo de su madurez, el reino de Dios va a crecer sí o sí. Nuestra responsabilidad, si pudiésemos tal vez, y aquí estoy incluso atentando contra la naturaleza del texto,
Pero si pudiésemos nosotros tomar una responsabilidad en esto, es esparcir la semilla. Nada más. Continúa con la labor que Dios te ha encomendado. Y descansa en que el Señor se encarga de llevar a cabo todo esto. Dios trae crecimiento. El grano crece de manera orgánica hasta cumplir su propósito. El reino de Dios va a seguir creciendo hasta cumplir su propósito. Nosotros sigamos esparciendo semilla. Dejemos la ansiedad, las preocupaciones, el control y los resultados a Dios. Descansemos en Él. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender de este texto? La segunda parábola, del versículo 30 al 32, nuevamente nos muestra el reino de Dios en la historia, antes de la eternidad, pero pone su énfasis en el progreso, o en el crecimiento que el reino de Dios va a tener precisamente en la historia de la humanidad, y en la cual tal vez no nos estamos dando cuenta de que sí se está llevando a cabo y de que sí se está desarrollando. Cuando nos decía el texto que esta semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, después termina por sustituir a las hortalizas o al resto de las hortalizas, lo que nos muestra el texto es que precisamente los valores del reino de Dios van a terminar por sustituir los antivalores de aquellos imperios que el ser humano ha levantado y que se creen tan firmes, tan grandes y tan inigualables. La semilla no es solo la predicación de la palabra o el compartir del evangelio. La semilla, como veíamos la semana pasada, es también esa capacidad que tenemos nosotros hoy día como hijos de Dios de vivir conforme al reinado de Dios en nuestros corazones, haciendo del reino de Dios una realidad tangible para el resto que no conoce a Dios. Y manifestar así el reino de Dios abiertamente en este mundo que aún sigue corrompido por el pecado. Y en ese sentido, las semillas que se esparcen, la semilla de mostaza, por pequeña que sea, son diferentes aspectos del reino de Dios, que tal vez hoy día no nos damos cuenta cómo han prosperado en la sociedad, pero que cuando nos contrastamos con la realidad que estaban viviendo nuestros hermanos en el siglo I, debiésemos llorar de alegría y agradecerle al Señor con todo nuestro corazón, porque los imperios humanos se construyeron siempre en base a la esclavitud. ¿Y fueron los cristianos los que acabaron con la esclavitud en el imperio? ¿Sabían ustedes eso? Fueron los cristianos que se iban convirtiendo, que de repente eran amos y esclavos, los que ahora al verse como hermanos y ya no como superiores el uno al otro, fueron soltando esto. Y este que era el sistema económico por excelencia que sostenía el imperio terminó siendo saboteado de una manera terriblemente ilógica para nosotros, que era simplemente: te considero mi hermano y te doy la libertad. Yo no soy quien para tenerte a ti. No nos damos cuenta, pero ahora se vienen las elecciones. Votan hombres y mujeres. Y a lo mejor para nosotros hoy día eso no es sorprendente. Pero en el siglo I y en el contexto romano, esa democracia que existía no era verdadera democracia. Solo tenían derecho a votar los varones y los varones que eran poseedores de tierras, o sea, gente noble. Pero los que empezaron a considerar y fueron desarmando este tipo de sistemas de gobierno fueron precisamente los cristianos, porque se dieron cuenta de que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios y que somos portadores de esa imagen y semejanza. Y que por tanto la dignidad del ser humano no está en las posesiones que tiene o en los títulos que carga. No está tampoco en su sexo. Está en que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto todos somos iguales en dignidad. Las mujeres eran vistas inferiores al varón, no solo en un sentido de persona, eran vistas inferiores en todo sentido, incluso intelectual. Se consideraba que los varones eran superiores intelectualmente, completamente desarrollados. Las mujeres no son tan desarrolladas como los varones, y los infantes menos. Hoy día no nos sorprende que haya universidades y que todos vayamos a la universidad si podemos y que se eduquen hombres y mujeres, o que hoy día uno pueda acceder a un crédito y que no importa si tu papá es millonario, si tú eres muy humilde, puedas ir a la igual a la universidad. Como que no nos sorprende. Pero ¿saben quién abrió la educación de verdad abiertamente para todos y la hizo algo, una realidad para el pueblo? Los cristianos. Las primeras universidades son precisamente establecidas por cristianos. Y aquí en América Latina los que abrieron la educación mixta para hombres y para mujeres fueron precisamente los cristianos.
De hecho, aquí, puntito para nosotros, dentro de todas las listas que tenemos, una buena. Fueron los presbiterianos los que bajaron haciendo la educación mixta en los países de Sudamérica. Porque antiguamente la educación era solo para los varones. Y también para los varones hijos de nobles. Los hospitales también son por causa de los cristianos. Los orfanatos por causa de los cristianos. No nos hemos dado cuenta porque nuestra visión está demasiado aquí en nosotros y pensamos que toda la historia fue igual, pero la historia no fue igual. Nosotros hoy día tenemos muchos beneficios de esta pequeña semilla que se sembró en un comienzo y que ha ido creciendo como arbusto de mostaza. Y hoy día disfrutamos de muchos beneficios de estos valores que componen el reino de Dios. En el siglo I no existía la compasión. Y de hecho para los griegos y su filosofía la compasión era una debilidad. Era mostrar que no eras tan impasible como debieses ser. La justicia. No existía en el siglo I la justicia. Olvídalo. Anda a reclamar todo lo que quieras a los tribunales. Pero si la persona contra la cual quieres litigar es alguien más poderoso que tú, no. Pero por lo menos está más abierta para todos. El cuidado del necesitado. Tal vez nosotros pensamos que cuidar a los necesitados siempre estuvo en la historia y no. No. De hecho, antiguamente la esclavitud era una de las formas en las que tú como necesitado encontrabas solución a tu necesidad. No tengo cómo sostenerme por mí mismo. ¿Usted me aceptaría como esclavo? Y era prácticamente entregar tu vida para no morirte de hambre. Y hoy día vemos que a nivel mundial se generan campañas para ir en ayuda de los países de África, ahora de Medio Oriente. Aquí en Chile somos especialistas. Cuando hay un terremoto, Chile ayuda a Chile. Pero eso en el siglo I no existía. Aunque el cristianismo tenía un comienzo muy pequeño en una tierra sin gloria y con personas humildes, pescadores, celotes, recaudadores de impuestos, gente despreciable. Nadie podría haber imaginado que llegaría a crecer hasta sobrepasar las expectativas humanas y que se transformaría en algo de beneficio. Este reino de Dios se transformaría en algo de beneficio, incluso para aquellos que no son parte del reino de Dios. Las aves que vienen a hacer nido y disfrutan de la sombra del arbusto. El que los valores del reino de Dios sean aceptados por las naciones gentiles, el hecho de que hoy día todos nos indignemos cuando vemos que a una chica ucraniana alguien la apuñala en la micro, el hecho de que estos valores como el respeto a la vida sean aceptados por todos y que además el resto de valores que son propios del Evangelio se expandan de manera impensable, es evidencia para nosotros, hermanos, para nosotros, pueblo de Dios, de que lo que Jesús está enseñando en esta parábola es una realidad. Dios nos alienta precisamente en esto, en mirar nuestro entorno y darnos cuenta de que si no estuviera el reino de Dios presente en esta creación, el pecado y la corrupción humana gobernarían todo y no habría beneficio alguno para ninguno de nosotros. Que nuestra sociedad hoy día, sin darnos cuenta, esté construida sobre valores cristianos, es evidencia de que el reino de Dios es una realidad. Y en tercer lugar, somos alentados por Dios en que Dios hará justicia. El versículo 29 decía, y cuando el fruto lo permita, Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Probablemente nuestros hermanos del año 70 decían, voy a seguir adelante, pero ¿qué hago con esto que siento en este momento? Porque mataron a mi hermano, mataron a mi mamá, porque mataron a mi hijo. Y la rabia que siento por esta injusticia, por el menosprecio con el que lo trataron, por la falta de valor que lo dieron, que lo entregaron incluso a las bestias. ¿Qué hago con esto, Dios? ¿Qué hago con esto que hoy día me pesa en el corazón y que me estorba y que me hace dudar de si tu reino es real o no? Somos alentados por Dios también en confiar en que nuestro Dios hará justicia. Cuando el versículo 29 decía que viene el hombre cuando la espiga ya está lista y mete la hoz y comienza el tiempo de la siega, también viene aquí un proceso en donde el grano es separado de la paja
pero no por nosotros, sino por aquel que guió el proceso, por Dios mismo. No todo lo que crece junto a la semilla es útil para el agricultor, pero hermanos, no somos nosotros los llamados a hacer esa discriminación o esa distinción, pero como criaturas tenemos algo mejor que hacer justicia, descansar en aquel que sí hace justicia. El proceso de la semilla tiene un tiempo determinado y Dios juzgará al mundo separando el grano de la paja. Este sentimiento de injusticia que muchas veces reclamamos, como decía Ricardo recién, parece que las cosas no han cambiado mucho, es evidencia precisamente de que tu corazón anhela lo que solo Dios puede traer. Y eso es lo que todos anhelamos también. Pero aquí Dios nos está alentando a nosotros, así como alentaba a nuestros hermanos del año 70 a descansar en Él, porque Él va a hacer justicia. No va a dejar que todos estos abusos que se han cometido, no va a dejar que todos estos asesinatos que quedan impunes, no va a dejar que todas aquellas violaciones, no va a dejar que todos aquellos robos, no va a dejar que todas aquellas golpizas, no va a dejar que todas aquellas aberraciones que el ser humano ha hecho queden impunes. Dios es el Dios de la historia y Él todo lo sabe, todo lo conoce, y Él al final de este tiempo, cuando llegue el momento de la siega, hará justicia y Él va a separar el grano de la paja. Confiemos en que Dios tiene el tiempo perfecto y que nada puede escapar de su soberanía. Aunque a los ojos humanos el reino de Dios puede haberse visto insignificante, terminará siendo el evento más grande de la historia de la humanidad. Pero vendrá en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, y no por el esfuerzo humano o acorde a la lógica humana, sino en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ver a Cristo en este texto? Esa semilla de mostaza menospreciable e insignificante, podríamos decir que era también ese bebé indefenso que ni siquiera tenía una casa donde nacer porque tuvo que nacer en un pesebre rodeado de animales, envuelto en pañales. Y sin darnos cuenta en eso que era tan insignificante, un bebé en un pesebre, estaba Dios mismo. ¿Cómo podemos ver a Cristo en este texto? Mateo 27 dice, Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Poncio Pilato busca lavarse las manos porque él en verdad no encuentra razón alguna por la cual condenar a Jesús. ¿No ve en él un delito? ¿No ve en él algo digno de condenación? Pero ante el tumulto y los gritos de la multitud, él finalmente lo que hace es como, ya, me lavo las manos. Hágase como ustedes quieren. Sabiendo que Jesús era inocente. Para Poncio Pilato esto fue probablemente un crucificado más, ¿qué más da? Una persona insignificante y sin valor. Con esto los calmo. Ya, en total, ¿cuántos crucificados llevamos en el Imperio Romano? Uno más, ¿qué le va a hacer? Y miraron a nuestro Señor como alguien despreciable, como alguien sin valor, como alguien que su muerte, ¿qué más da? Poncio Pilato no podría haberse imaginado jamás el crecimiento impensado del legado que Jesús dejó, ni menos aún las consecuencias eternas que su vida ha tenido para el mundo. Cristo es también esa semilla de mostaza, menospreciable a los ojos humanos, que finalmente vino a hacer ese cambio impresionante e impensado que ninguno de nosotros podría haber previsto. Ese es nuestro Señor. Nuestro hermano Wang Ximing, torturado y llevado a muerte por predicar la palabra de Dios, sembró semillas tal vez sin darse cuenta en perseverar en su pastorado y en su misión, a pesar de que le estaba costando su vida. Según el Centro de Investigaciones Pew Research Center de Estados Unidos, el cristianismo va a seguir creciendo a nivel mundial. Algo que tal vez para nosotros hoy día como que no es evidente, ¿no? Como que de hecho pensamos que va para abajo. De hecho, este centro de investigación dice que
sobre todo en el lado este y sur del planeta, el Evangelio está creciendo de una manera que no se podría haber previsto. Y que probablemente para el año 2060, el 40% de los cristianos de todo el mundo serán africanos. Ese continente que estuvo durante tantos años colonizado por imperios que esclavizaban y torturaban gente y que abusaban de ellos para enriquecerse, se va a transformar en un lugar donde los valores del reino de Dios van a ser una realidad. Este centro de investigación dice también que de aquí al 2060, el ateísmo, el agnosticismo y otras formas de negar la existencia de Dios van a bajar de un 16% a un 13%, proyectan ellos. Tal vez para nosotros el 3% no es mucho, pero cuando lo vemos a nivel mundial son billones de almas. Son billones de personas que van a cambiar su forma de ver el mundo, porque ahora van a entender que existe un Dios que todo lo gobierna. Y nuestro hermano Wang Ximing es uno de los que fue semilla, de los que cumplió con su labor, de los que no se rindieron. Y este mismo centro de investigación proyecta que para el 2060 la mitad de China probablemente sea cristiano. Esa iglesia perseguida, esa iglesia que hoy día está siendo torturada, esa iglesia que hoy día vive bajo los pies de un imperio tiránico, no va a rendirse, va a seguir creciendo. ¿Qué te está haciendo hoy frenar tu labor para Dios? ¿Qué es lo que hoy día a tus ojos te dice esto no vale la pena? ¿Qué es lo que hoy día tus oídos escuchan que te dicen, ay, parece que vamos fracasando? ¿Qué es lo que hoy día te está diciendo, lo sigo intentando o no? Encuentra aliento en esto, vale la pena. Y Dios nos alienta en esta hora en confiar que Él cumplirá su propósito, que su reino ya es una realidad y que nuestro Dios hará justicia. Wang Ximing tiene hoy día una foto en la capilla de Westminster y es conocido como uno de los pastores mártires en China que llevaron a cabo la labor de predicar el Evangelio y por medio de los cuales hoy día China es uno de los países con más cristianos en el mundo. Tal vez para nosotros nuestra vida es miserable e insignificante. Tal vez a la vista de nosotros mismos lo que hago no tiene valor. Pero ¿sabes qué? No depende de nosotros. Depende de Dios. Tú sigues sembrando la semilla. Sigue viviendo para el reino de Dios, porque Dios se encarga del crecimiento. No menosprecies lo que hoy día el Señor te ha puesto por delante para dar testimonio de que Él es el verdadero Dios soberano. Aprovecha cada instancia que tengas, porque los resultados solo Dios los conoce. Finalmente el versículo 34 decía, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. ¿Te habías dado cuenta que tener la oportunidad de entender y atesorar estas parábolas o estas enseñanzas de Jesús es señal de que eres parte del pueblo de Dios? Porque Él a sus discípulos se las enseñaba en privado, pero los de afuera no lo entendían. Si eres de los que atesoran estas parábolas, si eres de los que logran encontrar paz y aliento en estas enseñanzas de Jesús, si eres de los que hoy día su corazón se siente contento y gozoso, porque sabes que en medio de la aflicción que podamos estar pasando, Dios está contigo y que Él tiene un propósito que va a cumplir, si hoy día tú puedes descansar en que Dios no te abandona, si tú puedes también descansar en que cuando llegue el tiempo de la siega, tú vas a ser de los granos que van a ir al silo de Dios y no de la paja que va a ir al horno a quemarse, entonces déjame decirte que tú eres parte de ese pueblo que hoy día da testimonio de que Dios reina. Pero si estas enseñanzas de Jesús no te hacen sentido, ni las atesoras en tu corazón, entonces ten cuidado, porque el Señor Dios hará justicia. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, darte gracias, mi Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Dios. Gracias porque sabiendo, Señor amado, las aflicciones que vivimos, gracias porque sabiendo, Señor, las dificultades que tenemos,
Gracias, Dios mío, porque sabiendo que muchas veces lo que tenemos a nuestra vista, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestro corazón siente, quiere tomar el control de nuestro corazón y hacernos sentir que en verdad esto no vale la pena. Dios mío, tú eres atento a tus hijos, Señor, y vuelves a alentarnos una vez más. Dios santo, perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, por tantas veces que hemos creído que el vivir para ti no tiene valor. Por tantas veces que hemos creído que tu reino, Señor, en verdad es algo menospreciable. Que el vivir mostrando, Señor, la realidad de tu gloria, la realidad de tu amor, que el vivir por gracia, que el vivir manifestando tu compasión, tu misericordia. Perdónanos, Señor amado, porque cada vez que hemos pensado que el perdonar a otros da lo mismo. Perdónanos, Dios santo, porque cada vez que hemos tenido la oportunidad de restaurar las cosas con otra persona, no lo hacemos, Señor. Perdónanos porque cada vez que hacemos eso, lo que decimos es que tu reino, Señor amado, no va a triunfar y que no vale la pena seguir esforzándose, mi Señor. Pero Dios santo, gracias, Dios mío, por alentarnos, por enseñarnos cuál es la realidad de la historia, mi Señor. Porque tú nos muestras que eres tú el soberano que gobierna sobre todo y que tú eres, Señor, quien marca los tiempos. Gracias, Señor, por recordarnos, por enseñarnos y por también grabar esto en nuestro corazón. Eres tú, Señor, quien tiene el control de tu reino y eres tú, Señor amado, quien se encarga de que este reino crezca. Y eres tú también, Señor amado, quien se encarga de que este reino cumpla con el propósito para el cual tú lo creaste, mi Señor. Gracias, Dios santo, porque podemos descansar en que tú estás en control de todo. Ayúdanos, por favor, Dios mío, a valorar aquellas degustaciones que tenemos hoy de tu reino, a valorar la libertad que tenemos, a valorar la dignidad de la cual gozamos, a valorar, Señor amado, la compasión que hemos recibido, el perdón que nos han otorgado. Ayúdanos, Señor amado, a valorar el hecho de que hoy día podamos conocerte, estudiar tu palabra, pasar tiempo contigo, Señor, y mostrar con esto que tu reino es una realidad. Dios santo, ayúdanos por favor también a valorar la realidad presente de tu reino hoy día en la historia. Y ayúdanos, Señor amado, a ser agentes tuyos que contribuyan, Señor, a esta realidad también. Que nuestro corazón, oportunidad que tenga de dar testimonio de que tu reino es real, la aproveche, tanto de palabra como de hechos, mi Señor. Y Dios santo, ayúdanos por favor, Señor, a encontrar aliento en que todas aquellas cosas que sabemos que aún no están perfectas y que indignan nuestro corazón, encontrarán respuesta en ti, Señor, cuando hagas justicia al final de la historia. Dios mío, ayúdanos a encontrar aliento en saber que tú eres el juez perfecto y soberano, que tú eres, Señor amado, quien separará la paja del trigo, y que tú, Dios santo, eres también quien hoy nos habla de manera íntima y personal, como a hijos tuyos, para que podamos también encontrar aliento en ti. Gracias, Dios santo. Sigue ayudándonos, por favor, Señor, y a pesar de que no podamos ver las consecuencias que nuestra vida va a tener, Dios mío, que el servirte a ti, que el glorificarte a ti y que el vivir para ti sea ya gozo para nuestra vida, mi Dios. Los resultados te los dejamos a ti. Gracias por tanto, Dios mío. Te agradecemos tu misericordia y tu compasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.